Te presentamos Copilot Iberlay, un nuevo módulo que integra ChatGPT directamente sobre el contenido que estás consultando en Iberlay. Funciona sobre documentos como jurisprudencia, legislación, resoluciones de la administración, temas, formularios, casos prácticos, convenios colectivos y subvenciones. Y también puedes usarlo para trabajar sobre noticias y artículos doctrinales. La idea es sencilla. Estás leyendo un documento y sin salir de Iberlay, puedes pedirle a Copilot que te lo explique, lo resuma, extraiga puntos clave o lo transforme en algo operativo para tu día a día. Y lo más importante, siempre con el contexto Iberlay activado. Vamos a empezar por jurisprudencia. Cuando estás dentro de una sentencia, Copilot Iberlay te da dos formas de trabajar. Por un lado, tienes acciones predefinidas para ir directo al grano, analizar la resolución, ver la normativa aplicada, identificar la doctrina y entender cómo se aplica en la práctica. Y por otro lado, puedes pedirle lo que necesites tal cual lo pensarías: hazme un resumen técnico, resúmela en puntos clave, tengo un caso similar, compárala con mi situación, o dime qué doctrina se está aplicando y por qué. En definitiva, Copilot te permite hacer cualquier acción sobre una sentencia en segundos, y eso agiliza muchísimo el trabajo jurídico, siempre con el contexto Iberlay. Ahora vamos a legislación. Aquí Copilot Iberlay te permite trabajar directamente sobre una norma completa, puedes analizarla, entender su aplicación, compararla con tu caso, pedir que te la explique en lenguaje claro, o que te destaque los artículos más relevantes. También puedes pedirle cosas muy prácticas, por ejemplo, dime qué reformas introduce esta norma, muéstrame normativa relacionada o hazme un resumen técnico. Mira, le pido un resumen técnico y en segundos lo tengo listo para usar. Y si necesitas ir al detalle, también puedes trabajar sobre un artículo específico. En los artículos tienes atajos para preguntar rápido, si es aplicable a tu supuesto, que te lo explique, que te muestre jurisprudencia relacionada o un resumen del artículo. Y lo clave, aunque estés dentro de un documento, siempre estás trabajando con todo el contexto Iberlay, sin salir del entorno. Vamos con las resoluciones de la administración. Aquí Copilot Iberlay incluye acciones predefinidas pensadas para ir directo a lo importante, puedes analizar el documento, explicarlo, extraer los extractos esenciales y extraer la normativa citada. Pero hay una acción especialmente potente: detectar posibles vicios o puntos impugnables del acto administrativo. Y además, puedes comparar la resolución con el caso del usuario. Por ejemplo, imagina que te notifican una sanción y quieres contrastarla con esta resolución. Puedes adjuntar anexos o documentos del cliente y pedirle a Copilot que lo compare con tu caso. Mira el ejemplo, le indico un dato del supuesto y el sistema responde con un análisis orientado al caso, apoyándose en el contexto Iberlay. No es pasar un PDF por ChatGPT, es trabajar dentro de Iberlay con toda la información relacionada. Y cuando lo tienes listo, puedes convertir a PDF, convertir a Word, imprimir o enviarlo por email desde el propio documento. Ahora vamos a los temas. Los temas son explicaciones técnicas y jurídicas sobre supuestos legales, te ayudan a entender el marco y cómo se aplica en la práctica. Con Copilot Iberlay puedes preguntar si este tema aplica al caso de tu cliente, pedir que te lo explique, que te saque la normativa citada, o que extraiga y aclare el principio jurídico clave. También puedes pedirle que identifique los elementos jurídicos más relevantes, que lo convierta en un esquema estructurado o diagrama, o que lo resuma. Mira este ejemplo, le pido que me sintetice los elementos jurídicos más relevantes de este tema y en segundos lo tengo ordenado. Y aquí viene lo más potente, desde el propio tema puedes generar trabajo real. Por ejemplo, puedo pedirle que elabore un modelo de denuncia por estafa informática partiendo de este contenido, o que busque jurisprudencia relacionada con este tema. Todo siempre dentro de Iberlay, con el contexto Iberlay. Y una vez tengo el resultado, puedo generarlo en PDF, Word, imprimirlo o enviarlo por email. Ahora vamos a una de las partes más potentes: trabajar con Copilot sobre formularios y escritos dirigidos a órganos judiciales o a la administración. Aquí tienes acciones predefinidas que aceleran muchísimo el trabajo. Por ejemplo, puedo adaptar este formulario, una querella por delitos de estafa, a mi caso concreto.
También puedo pedir una explicación, solicitar qué datos necesito para rellenarlo, mejorarlo añadiendo hechos o argumentos, resumirlo, validarlo, o trabajar en texto libre con instrucciones específicas. Incluso puedo subir un anexo o una imagen para que lo analice y lo incorpore dentro del documento. Mira el ejemplo, le indico que el origen de la falsedad viene del extranjero y le pido que introduzca jurisprudencia del Tribunal Supremo. Copilot empieza a redactar el escrito ajustándolo al caso y, además, me devuelve la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo. Y lo más importante, me enlaza directamente a sentencias dentro de Iberley. Así no solo generas un texto, generas un documento argumentado, verificable y conectado a las fuentes. Cuanto mejor matices el prompt, más calidad tendrás en el escrito. Y a partir de ahí puedes seguir iterando, dame sentencias, amplía fundamentos, añade doctrina, refuerza argumentos. Todo dentro de Iberley. Seguimos con casos prácticos. Aquí trabajamos sobre supuestos reales y con Copilot Iberley, puedes hacer acciones muy directas, analizar el caso, ver si es aplicable a tu situación, extraer reglas jurídicas, compararlo con el caso de tu cliente, convertirlo en un diagrama estructurado o incluso generar un borrador de escrito basado en la regla jurídica del caso. Vamos a ver un ejemplo. Le pido, genérame un borrador de escrito a partir de este caso práctico. Y fíjate en algo importante. Copilot no redacta a ciegas. Primero te hace preguntas para completar datos clave, número de hijos, fechas, lugar de nacimiento, nacionalidad, residencia, documentación. Y esto es muy útil porque convierte el proceso en algo guiado. Además, puedo responder escribiendo o por voz. En este caso, respondo, son 2 hijos, nacidos en 2005 en España, con nacionalidad japonesa reconocida, familia residiendo legalmente en España desde hace años, con NIE y residencia continuada. Y el objetivo, solicitar la nacionalidad española por residencia. Con esas respuestas, el sistema genera el escrito basándose en el caso práctico y apoyándose en el contexto Iberley, que es lo que le da la potencia real, no solo redacta, sino que lo hace con criterio jurídico dentro del ecosistema Iberley. Ahora vamos a Copilot sobre convenios colectivos. Aquí es donde la herramienta brilla especialmente, porque un convenio tiene mucha información dispersa, categorías, anexos, permisos, salarios. Y Copilot te lo pone operativo. Tienes acciones predefinidas muy potentes, puedes analizar el convenio, evaluar si es aplicable al caso de tu cliente y compararlo con tu situación. También puedes pedirle que te extraiga y explique la clasificación profesional, que te saque las cláusulas más relevantes, los permisos, licencias y excedencias, la normativa relacionada o que te lo resuma. Y una de las más útiles en el día a día laboral, tablas salariales y reglas del convenio. Por ejemplo, en este caso le pido, extráeme las categorías del convenio. Copilot te guía, y si la pregunta es amplia, como salarios, te pide que concretes la categoría, el grupo, el ámbito, para darte una respuesta exacta. Además, puedes ir un paso más allá, generar un checklist de cumplimiento para empresas o para asesoría laboral basado en el propio convenio, o identificar anexos relevantes y su relación con las cláusulas principales. En resumen, con Copilot, trabajar un convenio colectivo pasa de ser buscar y leer durante minutos a obtener respuestas claras en segundos, siempre con el contexto Iberley detrás. Terminamos con Copilot sobre subvenciones. Aquí Copilot Iberley es especialmente útil porque te ayuda a convertir una convocatoria en decisiones rápidas, quién puede pedirla, qué requisitos hay y cómo se solicita. Tienes acciones predefinidas para ir directo a lo esencial, saber quién puede solicitar la subvención, identificar plazos y canal de solicitud, ver la cuantía, extraer requisitos y detectar claves y riesgos importantes de la convocatoria. Y si lo necesitas, puedes pedir un resumen técnico o un resumen en puntos clave listo para compartir. Mira un ejemplo, le pido dime los requisitos y consulto un supuesto concreto. ¿Una entidad sin ánimo de lucro radicada en España puede solicitarla? Y también, ¿un autónomo puede pedir esta subvención? Copilot responde claramente, en este caso el autónomo no puede, y te indica el criterio basado en el propio documento. En definitiva, puedes hacer cualquier acción sobre una subvención desde Iberley, con respuestas orientadas a la práctica y siempre con el contexto Iberley detrás. Y para cerrar, esto es Copilot Iberley.
En definitiva, es la herramienta que te ayuda en tu día a día porque te permite trabajar más rápido y con más seguridad directamente sobre el documento que estás consultando, sin salir de Iberley y siempre con el contexto Iberley activado. Da igual si estás en una sentencia, una norma, una resolución administrativa, un tema, un formulario o una subvención, puedes pedirle que te lo explique, lo resuma, te saque lo esencial, detecte puntos clave y lo transforme en algo operativo para tu caso. ¿El resultado? Menos tiempo buscando y más tiempo decidiendo, análisis inmediato, argumentos mejor armados y documentos listos para usar, con enlaces y fuentes dentro de Iberley. Si trabajas con información jurídica, Copilot Iberley no es un extra, es la forma más directa de convertir contenido en trabajo útil desde el primer minuto.